Ángel, buenos días. Hola, Daney, Amacifen. Buenos días, profesora. Buenos días. Ángel, Buenos días, profesora. has estado queriendo entrar desde la mañana, creo, al Zoom. Me ha aparecido un mensaje de alerta a las 7 de la mañana. Sí, profesora, es que me desperté muy temprano. Me levantaste y me asusté, pensaba que eran las 9. Dije, ¿qué tan rápido son las 9 de la mañana? Dije. Felizmente eran las 7 y tuve un tiempo más para descansar. Te voy a ayudar, Félix. Hija, Irene, hay una parte, eso es, hija, hay una parte abajo en donde dice detener video y hay otra parte en la que dice silenciar. Sí, detener video para que no te veamos y silenciar para que no escuchemos lo que sucede en casa o adentro de casa. A ver, vamos a comenzar a compartir pantalla. ¿Cómo han estado? ¿Cómo ha estado su fin de semana? Buenos días con todos, disculpen la demora. Irene. Buenos días, hija. ¿Cómo han estado todos? ¿Cómo ha estado su fin de semana? Bien, Bien, tranquilo. me alegra. Tenemos la quinta semana. Ustedes son nivel 1. A ver. Son las diapositivas. A ver. Entonces, hagamos un pequeño repaso, por favor. Este es el nuevo tema que estamos iniciando en esta semana. Vamos a comenzar. ¿Ya? A ver. Habíamos dicho la semana pasada, este es el tema que vamos a tratar a lo largo de varias semanas, a decir verdad, la célula. Habíamos hablado, por ejemplo, la historia acerca de qué es lo que sucedió hasta que nosotros descubrimos a esta estructura, ¿no? ¿Qué es lo que tuvo que pasar para que este tipo de descubrimiento se diera? A ver, ¿cuál había sido la tecnología nueva que surgió tal que fue determinante para que la célula se descubriera? A ver, ¿qué me puede responder? El microscopio. Muy bien, Ángel, muchas gracias. Como bien les había dicho yo a ustedes, este microscopio es uno de los elementos determinantes que me permitieron a mí descubrir cosas tan pequeñas como las células. ¿Te acuerdas tú, Ángel, qué es lo que pasó con el microscopio? Yo les comenté que había una persona que lo había descubierto, ¿no? Que lo había elaborado en un principio. ¿Te acuerdas Robert cómo? Hooke. ¿Ya? Zacarías Jensen. École, Zacarías Jensen. Yo les había dicho que hay un grupo probable de personas que han podido haber descubierto el microscopio, pero Zacarías Jensen fue uno de ellos, a decir verdad, uno de los que más se nombra en la ciencia. Y pues se dice de que él fue una de las primeras personas, bueno, la primera persona que creó un microscopio, el microscopio más arcaico, más antiguo que se haya podido encontrar. Luego de él, este científico Robert Hooke va a agarrar el microscopio y pues se va a dar cuenta que con el microscopio puede ver ciertas cosas. Por ejemplo, ha visto ahí el personaje de Robert Hooke, el científico Robert Hooke, agarró una lámina de corcho y la vio en su microscopio, ¿cierto? Y al verla en su microscopio, vio unas celditas, ¿cierto? Como unos celditas que se estaban descubriendo, ¿cierto? ¿Vieron sus trabajos, sus tareas que les he enviado a Google Classroom? Sí, profesora, yo se lo envié y hasta le pregunté si la había enviado.
Yo no pude enviarla porque como recién estoy que me pongo al día con todo este Sí, tema, porque me he tenido que sí, mudar y un montón de cosas, no he podido enviarlas. sí, sí, sí. La verdad, la mayoría que he enviado han sido de otros cursos, porque también he estado revisando el correo de mi mamá y veo que me llegan los códigos y eso, y ahorita recién estoy que veo. Ya. Entonces, en su Como le tarea de platiqué a Google, usted. sí, 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 hija. En su tarea de Google Classroom, jóvenes, les he dejado ahí una imagen, les dejé una imagen de lo siguiente. Se cree que esto fue aproximadamente lo que vio este Robert Hooke, ¿no? Él vio estas celditas que aparecían en sus, Como el panal de oveja. claro, como un panel de abejas. Sí, sí, correcto, hijo. Entonces, esto es lo que él pudo observar y es gracias a este científico, el científico dijo, uy, estas parecen unas celditas. Es gracias a este científico que luego el nombre ya no va a ser celditas, sino va a ser células, ¿no? Estas celdas, por lo tanto, que Robert Hooke observa al mirar un corcho al microscopio, nos van a servir para, en la actualidad, denominarles células a lo que nosotros sabemos, ¿no? Las células que son la parte mínima de todo ser vivo. Y así, poco a poco, hemos viendo cómo diferentes científicos han ido observando el microscopio, han ido descubriendo cosas. Esto, si gustan, lo pueden revisar en el Google Classroom. Le he dejado también ahí preguntas para que ustedes vean. Por ejemplo, de ahí le sigue Anthony van Leeuwenhoek, que pues observa diferentes animáculos, los llamados los protozoarios que se conocen en la actualidad, y que también a él le van a asombrar. Y al último, uno de los últimos, estoy que digo, pues hace 200 años, uno de los últimos descubrimientos que importantes en el plano de la célula, pues fueron los descubiertos por Schleiden y Schwann, ¿no? Que descubrieron que todos los vegetales, todos los animales, están formados por células, ¿cierto? ¿Cierto, jóvenes? Me disculpan, se me fue el audio por un momento. Entonces, van a ser descubrimientos que hemos visto son determinantes para la ciencia y que han partido a partir de algo sencillo como es el descubrimiento de un pequeño microscopio. ¿Sí? Muy bien. Ahora, habíamos visto que la célula el día de hoy nosotros ya la tenemos bien caracterizada, ya tenemos bien analizados qué partes tiene una célula. Ustedes saben muy bien que la célula es muy importante porque es la mínima unidad de los seres vivos. Todo ser vivo está conformado por células. Sí, todo ser vivo. Eso es algo que todos nosotros tenemos en común. Porque si bien tú te diferencias de una planta en que la planta realiza fotosíntesis y tú no, en que un hongo es de repente microscópico, una bacteria microscópica y tú no, ¿qué cosa comparten en común? Pues que todos están conformados por células. Son cosas que ustedes comparten y es determinante para que ustedes puedan considerarse ser vivos o no, seres vivos o no. Entonces, una vez más, por favor, yo sé que esta pregunta siempre la hago. A ver, el joven Brian. Brian, por favor, hijo, ¿puedes escribir cuáles son las partes de la célula? Las tres partes, las partes más importantes de la célula. Es la división clásica que le hacemos a la célula. ¿Cuáles son las tres partes de la célula, hijo? De repente su compañero, ahí está que me responde. Muy bien, ya tengo cansados ya con esto, pero sí, son tres partes, núcleo, citoplasma y membrana. Ya, perfecto. Ahora, vamos a hablar el día de hoy acerca de la membrana. Sí, la membrana es el tema del día de hoy. Después vamos a hablar del citoplasma y por último del núcleo. ¿Sí? Ahí está. Ahora, muy bien. Aparte de estas tres conformaciones de la célula, vamos a ver
un tema que se llama el tema de organelas celulares. ¿Está bien? Que son unas organelas, como bien lo dice, que se encuentran acá dentro del citoplasma y que va a ser un tema muy interesante que tenemos que tratar la siguiente clase. ¿Sí? Por favor, entonces, núcleo, citoplasma y membrana. Y dentro del citoplasma, el citoplasma, por si alguien no sabe, el citoplasma es el líquido que se encuentra rodeando al núcleo. Dentro del citoplasma van a encontrar ustedes unas organelas. Organelas que son los órganos de la célula, así como tú tienes un hígado, tienes un corazón, tienes un cerebro. Me disculpas, la célula no tiene hígado, no tiene corazón, no tiene cerebro, pero sí tiene organelas que van a realizar funciones específicas y que le van a permitir a la célula desenvolverse o realizar las funciones que debe de realizar para vivir. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos de frente al tema de la membrana celular. Buenos días, Gabriela. ¿Cómo estás, hija? Parece que todavía no se conecta. Continuamos entonces, jóvenes. Muy bien. Membrana celular. A ver, Danaí, por favor, hija, ¿puedes decirme cuál es la estructura que conforma a la membrana celular? Está en la diapositiva. ¿Cuál es la estructura? ¿Cuál es la mínima composición de la membrana celular? Es fosfolípidos. Muy bien, hija, los fosfolípidos. Los fosfolípidos, acá tú los ves, los fosfolípidos, porque si yo coloco una lupa acá a la membrana, que es esta capita que se encuentra acá rodeando la célula, yo voy a darme cuenta que esta capita que está rodeando está formada por esto, por fosfolípidos. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver la siguiente diapositiva. Ahí está. Y acá le estoy dando ya un zoom a la membrana. ¿Está bien? Acá está la membrana, la cual yo la veía como una simple línea, pero ahora ya la estoy viendo ya con más cercanía. Esta es la membrana celular, la cual está formada por los fosfolípidos. ¿Está bien? A ver, dime por favor, André. Mira, André, por favor. Acá he agarrado a esta membrana y he agarrado un pequeño fosfolípido. A ver, lo voy a colocar acá. A ver, dime, hijo. Este fosfolípido que te estoy mostrando acá, ¿qué partes tiene? Tiene dos partes. ¿Qué partes tiene? Cabeza y polar. Ya, cabeza polar. ¿Y acá abajo? ¿Y acá abajo, hijo, André? Bolas apolares. Muy bien. Tiene cabeza y tiene cola. Tan sencillo como eso. Un fosfolípido tiene una cabeza, acá tú puedes ver, y unas especies de bracitos. Yo le dije bracitos la semana pasada, pero también pueden llamarle colas. Colas. Me disculpan, hijos, cuando no hablan, apagan su micrófono porque si no se escucha todo lo que sucede atrás y genera interferencia. Solamente cuando hablan, prenden su micrófono. ¿Ya? Muy bien, hijos. Entonces, continuemos. Había dicho yo que este fosfolípido, que es toda esa estructura, tiene una cabeza y tiene unas colitas. ¿Está bien? Ahora, mira tú cómo el fosfolípido está dentro de tu membrana. Tu fosfolípido está colita, colita, y acá están las otras colitas. ¿Está bien? Está como si se abrazara, si se agarrara de los brazos. ¿Se entiende? Así se encuentran los fosfolípidos en tu membrana. ¿Por ¿Como qué? los imanes? Claro, como un imán, sí. Entonces, esto es muy importante. Yo sé que ahorita no se ve la importancia, profesora, son cosas que a mí, ¿para qué me sirven en la vida? ¿Para qué me sirve a mí el que yo sepa que es un fosfolípido? ¿Para qué me sirve saber que tiene una colita, que tiene una cabeza? Es que es importante. Más adelante vamos a ver cómo esto se aplica a tu vida, al día a día. ¿Sí? Continuemos entonces. Quiero que se acuerden esto, por favor, la conformación clásica que tiene la membrana. Ahora, tú estás viendo que acá alrededor de la membrana, o bueno, que la conformación de la membrana no es en una capa sola de lípidos, de fosfolípidos, sino es una
bicapa. Son dos capas. Acá hay una capa que está acá arriba. Hay una capa y acá abajo hay otra capa. Son dos capas. Por eso se le dice que la membrana está formada por una bicapa. ¿Dos capas de qué? De fosfolípidos. ¿Habían escuchado antes hablar la palabra fosfolípido ustedes? Si acaso, No. ¿alguien que me pueda de repente decir por qué se le llama fosfolípidos? A ver, Ángel, tú más o menos así, ¿cómo se dice? Adivina, hijo, ¿por qué se le dice fosfolípido? Porque se parece un fósforo. Porque se parece a un fósforo, muy bien. ¿Tú crees que sea por eso? A ver, ¿quién más me dice? A ver, Danay, ¿tú crees que sea por eso? ¿Por eso se le llama fosfolípidos? ¿Porque se parece a un fósforo? No sé, pero creo que sí. A ver, vamos a escuchar a Clover. Clover, hijo, ¿tú crees? A ver, dime, ¿por qué se llama fosfolípido? ¿Porque se parece al fósforo? ¿Tú qué piensas, hijo? Clover. Creo que eso viene de la palabra orgánico, no sale de orgánico. Ya, ya. A ver, De un por compuesto último, ya orgánico. a ver, vamos a ver, por último. Guamán, Gabriela, ¿has estado escuchando? Si eso sí, podrías decirme tú, no sé, lo que tú piensas. ¿Por qué recibe ese nombre el fosfolípido? Profesora, yo creo que el fosfolípido, como venía de las grasas, de los lípidos, por eso se le llamó fosfo, como parece un fosforito, y lípido de las grasas que es de ese Muy grupo. bien, esa es una idea. Ya ven cómo poco a poco se van dando cuenta. Muy bien, esa es una idea muy interesante. Sí, los fosfolípidos, como ustedes bien saben, son un tipo de lípidos, son un tipo de grasas. Entonces, sí, la palabra lípido viene de que los fosfolípidos son grasas. Y la palabra fosfo no viene tanto de que se parezca a un fósforo, sino viene con que la cabeza está formada por un elemento químico, el fósforo. El elemento químico, estamos hablando del elemento químico, no del fósforo que usamos para prender la cocina, sino el elemento Y yo químico. iba a decir algo así. Claro, entonces, mire Ángel, ¿para qué no dijiste? Ya ves, a veces uno debe de lanzarse, nadie te iba a decir nada, ¿no? A veces uno debe de lanzarse con las ideas que tiene. Entonces, acá adentro, en la cabecita, acá tú vas a ver que hay un elemento de fósforo. ¿Sabes cómo se escribe? ¿Sabes cuál es el símbolo del fósforo, cierto? A ver, Clover, por favor, ayúdame. ¿Cuál es el símbolo del fósforo? Lo estoy colocando ahí en la diapositiva. ¿Es P, profesora P? ¿P? ¿Está bien? ¿Sí están todos de P, acuerdo? Sí. Sí, P. sí. P es Mira, el símbolo químico, es el símbolo del fósforo. Por eso estoy que le coloco acá la P. Entonces se llamaría fosfolípido, tendría el nombre de fosfolípido porque tiene la cabeza que está formada por fósforo y acá las colitas, los bracitos están formados por lípidos. Fosfolípido. Perfecto. ¿Sí? Muy bien. Ya ven, todo tiene sentido. ¿Está bien? Todo tiene sentido. En biología los nombres no son al azar. No es como que, profesora, yo me llamo, no sé, en mi caso yo me llamo Marjorie, pues porque mi mamita quiso así, y porque les gustó el nombre, ya. Ese es en mi caso, pero en biología, en química, en física, todo nombre tiene un porqué. No le van a llamar así porque quieran, ¿sí? Entonces, a ver, continuemos. Siguiendo ese sentido. Acá dice que la cabeza es polar. Alguien, o bueno, que es polar o hidrofílica. ¿Alguien sabe qué significa la palabra hidrofílica? A ver, tiene que ver algo con agua. ya muy bien, hidro, la palabra hidro tiene que ver con agua, ¿cierto? Hidrobomba, la hidrobomba creo que es el poder de un Pokémon, no me acuerdo yo, creo que sí. Hidrógeno. Ah, hidrógeno.
Ya, hidro tiene que ver, hidro tiene que ver con hidrógeno, sí, pero también con agua más que nada. Muy bien. ¿Y la palabra fílica qué significará? ¿Sabemos? Algo con la física. Ya, a ver, otra idea, a ver quién más quiere participar. A ver, otra idea. ¿Qué significa hidrofílica? Hidro significa agua, ya, y fílica. Cueva, hijo, ¿quieres participar? ¿Qué significa fílica? ¿De qué vendrá? A ver, les comento, ¿ya? Yo tengo gran filiación a, no sé, a la iglesia. ¿Qué significará eso? Gusto. Ya, gusto, muy bien, seguimiento, ¿cierto? Quiere decir que tengo gran gusto, tengo seguimiento por la iglesia. Muy bien, así, hidrofílica significa fílica, o sea que les gusta, que le gusta el agua, por ponerlo así. Hidrofílica, le gusta estar en contacto con el agua. Y acá la palabra hidrofóbica, ¿qué significará? Si hidro significa agua, fóbica, ¿qué significa? Es algo como miedo, ¿no? La fobia. Horror al Muy agua. bien, fóbica, como ustedes bien saben, es fobia, ¿no? Viene de la palabra fobia. Significa fobia al agua. Mientras que una parte del fosfolípido le gusta el agua, a la otra parte no le gusta el agua. ¿Por qué? A ver, dime tú, ¿se entiende por qué? ¿Entienden el por qué? Muy Porque sencillo. la parte de arriba es la principal conexión. ¿Ya? Miren, les voy a explicar. Yo les había dicho que la parte de abajo es la ligada a las grasas, ¿está bien? A las grasas o a los lípidos. Dime, ¿a las grasas les gusta el agua? No. No les gusta. Por Porque eso se disuelve. porque no se disuelve, correcto, no se disuelve en el agua. Por eso dice que la parte de la colita que está relacionada con las grasas es hidrofóbica, no le gusta el agua. Tiene lógica, ¿cierto? Porque como está formada por grasa, pues no le gusta el agua, es hidrofóbica. Y a la cabeza, que no tiene nada que ver con las grasas, que simplemente es un fósforo que está ahí, pues será hidrofílica, es decir, sí le gusta el agua. Entonces, ustedes ven que esta capa que conforma la membrana de la célula, estos fosfolípidos que conforman la membrana de la célula, tienen un comportamiento medio extraño. Al mismo tiempo les gusta el agua, al mismo tiempo no les gusta el agua, y es esta particularidad lo que las hace tan interesantes. ¿Sí? Esta es muy particular de ellas. Esta conformación hace que ellas tengan un comportamiento que ha sido muy estudiado en biología, muy estudiado por todos los científicos, por esa particularidad que tienen. ¿Sí se ha entendido eso? Sí, Bien. profesora. Ok, hija. ¿Quieren que repita alguna parte? De repente se han perdido. Clover, ¿está bien? ¿Quieres que repita algo? Profesora, yo entendí todo. No, todo bien, todo bien. Ya, perfecto. Entonces, estamos entendiendo esta parte. Ahora, ¿qué particularidades son las que yo estoy hablando? Profesora, ¿qué particularidades le da esta propiedad a la membrana? Me disculpa si tiene, voy a silenciar para que no se escuche. Ahí está, hija. Silencié tu audio, hija, para que no se escuche. ¿Ya? Ya, muy bien. Entonces, esta particularidad de ser hidrofílica e hidrofóbico al mismo tiempo, de gustarle el agua y no gustarle el agua al mismo tiempo, va a permitirle ciertas características. Por ejemplo, acá estoy colocando las características. Primera característica de la membrana es semipermeable o selectiva. ¿Qué quiere decir eso? Que esas características hidrofóbicas e hidrofílicas le permite impedir o permitir el paso de ciertas sustancias. ¿Sí? Le va a permitir decirle, no, por favor, tú no ingreses la célula, o por favor ingrese la célula. ¿Sí? Porque es la capa externa. Como es la capa externa, esas propiedades le van a permitir
que ingresan o que no ingresan ciertas sustancias. Es una característica muy conocida de ella. La membrana celular es semipermeable. Semipermeable permite algunos ingresos, no permite otros. Sí, es selectiva. También, ¿qué otra característica? Pues permite la comunicación. Si una célula se quiere comunicar con otra, va a tener que pasar por la membrana celular, va a tener que comunicarse necesariamente por la membrana celular. Y por último, la membrana va a permitirme detectar cambios. ¿Detectar cambios en dónde? Pues en el medio externo. Va a permitirme saber si es que algo está sucediendo alrededor de la célula como para que ella pueda prevenir. ¿Sí? Ahora, mira, esta es la membrana. Acá te la estoy colocando tal y cual es. No estoy que te simplifico la cosa. Mira, acá está la cabeza. ¿Puedes verlo? Voy a hacerlo un poco más grande de repente. Ahí está, más grande. Acá está. ¿Ves? Acá está la cabeza. ¿Está bien? Ustedes ven esas cabecitas de color rosado. ¿Y las colitas de qué color están? ¿Y eso es el fosfolípido? Correcto, hijo, este es el fosfolípido. Solamente que acá están que los colocan de otro color. Pero es el mismo fosfolípido acá. Fosfolípido, cabeza, colitas. Acá. Fosfolípido, cabeza y las colitas. ¿Sí? A ver, Dylan, hijo, ¿puedes decirme? Las cabecitas están de color rosado. Ya, perfecto. ¿Las colas de qué color están? Dylan. Disculpan. Dylan, hijo, ¿me estás escuchando? ¿Me puedes responder por el chat? Ya, hijo, voy a estar esperando la respuesta. Muy bien. Y aparte, aparte de lo que ya les he dicho, de los fosfolípidos, ¿qué más hay? ¿Qué será esta cosa que está acá? A ver, ¿qué es esta cosa que está acá? Les voy a responder, miren. Esto que está acá se le denomina proteína. La membrana tiene alrededor de toda su estructura algunas partes en las que es interrumpida por unas proteínas. Y eso es lo que están viendo acá. Más adelante vamos a ver que estas proteínas, más adelante de repente este año, no, de repente el siguiente, de repente en los siguientes años, a medida que vamos pasando con los años, vamos viendo que la biología es más y más interesante. Así que yo siempre con ustedes les enseño un poquito para que los siguientes años, cuando volvamos a tocar el tema, ya poderles enseñar cosas un poco más complejas. ¿Sí? Entonces, esta es una proteína. Acá está otra proteína, acá está otra proteína, otra proteína, otra proteína, que se encuentra también en la membrana y que pues se encuentran ahí en cierta disposición al azar. ¿Sí? Ahí está. Ahora, voy a quitar esto. Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Vamos a ir directamente a la característica más importante de la membrana. Yo les he dicho que la característica más importante de la membrana es que es semipermeable. Y lo vamos a ver acá. ¿Sí? Semipermeable. Significa que va a permitir el ingreso de ciertas sustancias y va a impedir el ingreso de otras. Por ejemplo, a ver, según la diapositiva, mira la diapositiva. A ver, dime, a ver, ¿a quién? ¿A quién le pido? ¿A quién le pido? Yaren. Al Zamora, ¿no? Dime, Yaren, Palomino, dime, hijo. ¿La célula va a permitir el ingreso del oxígeno, sí o no? ¿Me respondes en el chat, hijo? ¿La célula va a permitir el ingreso del oxígeno, sí o no? A ver, sigamos, mientras que su compañero responde por medio del chat. Vamos viendo, a ver, ¿quién? Gabriela, ¿estás ahí? Gabriela. Sí, profesora. Ya, hija. Dime, hija. ¿La célula va a permitir el ingreso del agua, sí o no? Sí. Sí, permite el ingreso del agua. Muy bien. A ver,
Ángel, dime. Muy bien, dijo Yaren. Yaren ya me respondió. Sí, hijo, muy bien. La célula también permite el ingreso del oxígeno, lógicamente. Dime, ¿qué hace una célula sin oxígeno? Una célula no puede vivir sin oxígeno. Tú muy bien sabes, cuando tus tejidos, cuando por ejemplo tu cerebro, que está conformado por células, cuando tu corazón, que está conformado por células, no recibe oxígeno, no funciona. Entonces, el oxígeno es importante que pase que pase por la membrana y que ingrese a la célula, ¿sí? Paso del oxígeno. Entonces, la membrana permite el paso del oxígeno, va a permitir el paso del agua, va a permitir la salida de dióxido de carbono. Dióxido de carbono, por si alguien no recuerda, es el gas que nosotros desechamos. Tú siempre cuando respiras captas oxígeno. Y cuando botas el aire, cuando ya respiras, cuando ya botas un gas, vas a botar dióxido de carbono. ¿Sí? Eso es lo que tú haces. ¿Sí? Recibes oxígeno y botas dióxido de carbono. Es algo natural en nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿qué también vas a botar? Pues vas a botar desechos, ¿cierto? Correcto, correcto. Esto los expulsa. La célula expulsa el CO2, el dióxido de carbono y los desechos. ¿Y qué permite? El ingreso de oxígeno, el ingreso de agua. Estoy que les coloco ejemplos porque la célula permite el ingreso de varias sustancias, de varias moléculas. Les estoy colocando las más importantes. Ahora, si permite el ingreso de oxígeno y si permite el ingreso de agua, la pregunta es, ¿la célula impide el ingreso de algo? Sí, por ejemplo, cuando bacterias quieren ingresar a tu célula para destruirla, dime, ¿tu célula va a ser tan ingenua de dejarlas pasar? No, tu célula va a impedirles el ingreso. Por eso es que se dice que la célula permite el paso de ciertas sustancias e impide el paso de otras. Ahora, como bien lo estoy diciendo, va a impedir el paso, pero también, jóvenes, la célula va a hacer más dificultoso el paso a ciertas sustancias. Por ejemplo, el oxígeno cuando ingresa a la célula va a pasar tranquilamente, como si pasara como si hubiera una puerta acá que la dejara pasar. Por favor, oxígeno pase. Pero el agua no va a entrar tan fácilmente. El agua entra, sí, pero más dificultosamente. Porque, como tú bien sabes, la capa, esta membrana, está formada por lípidos. Y el lípido no le gusta el agua. Tú sabes que esta membrana tiene una parte que es hidrofóbica y que no le gusta el agua, por lo que no va a permitir que el agua ingrese tan fácilmente. Te comento eso. Más adelante veremos qué cosas tiene que hacer la célula para que el agua ingrese. Y te comento, a ese proceso por el medio del cual el agua ingresa a la célula, se le denomina ¿cómo? ¿Cómo se le denomina, Ángel? Absorción, Acá estoy que lo señalo. osmosis, Ósmosis. Al proceso por el cual el agua ingresa se le denomina ósmosis. Acá está. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo más adelante el agua tiene sus trucos para que el agua, por ejemplo, ingrese. ¿Sí? Ahora, mira, me quiero ir con esta idea porque ya el tiempo se nos va a acabar. Quiero finalizar la clase con esta idea. Todas las células tienen que mantener un equilibrio interno, un medio interno en equilibrio. ¿Qué significa esto? Que la célula tiene que mantener en equilibrio lo que suceda dentro de ella. Por ejemplo, Profesora, dime, Masifén. Irene. sí, tengo una pregunta. ¿Esa bolita marrón que está ahí es la célula o es parte de la célula? Sí, mire, hija, esto de acá es el núcleo. Núcleo, citoplasma, el líquido amarillo acá es citoplasma y lo de acá afuera es la membrana, esta capita de afuera. Son las tres partes principales de la célula. Entonces, todo eso es una célula. Sí, todo esto es una célula.
Sí, lo que he querido Ya, graficar gracias. es una célula. Sí, hija. Es Núcleo, una duda fuera de tema. ¿Qué pasaría si no hubiéramos descubierto las células? si no hubiéramos descubierto las células. Hijo, te digo, no creo que no haya habido alguien tan curioso como para no descubrirlas. Me refiero a que las células se utilizan en todo. Tu tejido está formado por células. Todo está formado por células. Todo tu cuerpo está formado por células. Sería algo Miss, pero yo que- creo que los científicos, eso, ellos, dependiendo, ¿no? Pongámonos en el caso un animal, una planta, un ser vivo, esos doctores que hacen autopsias, Ujú. ellos puede que hayan descubierto la célula también. Claro, ellos también pudieron haberlo descubierto. Perfecto, sí, por supuesto, pudieron haberlo descubierto. Profesora, también, pero esa teoría también salió desde antigua. Aristóteles una vez dijo que todos los animales y los vegetales estaban compuestos por elementos que se repiten. Desde Muy ahí creo bien, claro, pero muy bien, Masifen. Pero tú sabrás también que Aristóteles fue una adelantada a su época, hija. Como Aristóteles todavía no hemos encontrado a una persona que formule ideas. Imagínense, estamos hablando de Aristóteles. ¿De qué años estamos hablando? Y esa persona fue tan adelantada a su época que formuló ideas que siguen hasta el día de hoy. Es decir, hasta el día de hoy hemos pasado, pues, ¿cuántos? Milenio, sí, y en la historia todavía, también habla bastante sobre, él se había adelantado bastante en su época, habla claro, bastante. claro. Entonces, esos, mira, les comento, es que antiguamente había tan pocas cosas que se conocían. Por ejemplo, tú eras un filósofo y tú pues había tan pocas cosas que se conocían que tú hablabas de música, hablabas, bueno, en esa época hablabas de física, química, biología, matemática, porque eran temas de los que se conocía poco y una persona pues podía darse el tiempo de estudiarlos. Pero hoy en día, en la civilización actual, en la cual todo el mundo está apurado, todo el mundo tiene que hacer algo y el tiempo para de repente pensar, para elucubrar ideas, no de repente no nos permite tener pues una visión como aquella, pues, ¿no? Como ustedes bien saben, antiguamente los científicos no éramos llamados tal cual. Antiguamente a toda persona que tenía ciertos conocimientos de todo se le denominaba simplemente filósofo. Por eso se dice que la primera ciencia que surge, pues es la filosofía. El preguntarte el qué de lo que sucede a tu alrededor. ¿Cierto? Después de la filosofía van surgiendo las diferentes ciencias. Surge pues las biologías y todas las demás. ¿Sí? Entonces, jóvenes, se va a acabar el tiempo, pero quiero que nos vayamos con la idea de la siguiente forma, ¿cierto? Todas las células tienen que mantener un medio interno en equilibrio. ¿Qué significa eso? Que la célula debe de saber cuánta cantidad de oxígeno ingresa, cuánta cantidad de agua ingresa. No va a dejar pues que 1 litro de agua ingrese a la célula, no, tiene que mantener un equilibrio. Ni tan poca agua que ingrese, que tampoco ingrese mucha agua. Que no entre tanto oxígeno, ¿se entiende, cierto? Tiene que mantener un equilibrio. Las Ahora, sustancias, y hay la posibilidad de que entre muy poca agua o entre demasiada agua o siempre va a estar normal. claro, mira, hay células que por, no sé, situaciones extrañas, es decir, de repente está mal o hay algo extraño que sucede a su alrededor que permite el ingreso de agua. ¿Y sabes qué pasa si es que permite que mucha agua ingrese adentro de ella? Pues explota. Como cuando tú llenas un globo de agua para los carnavales y permites que ingrese mucha agua, ¡pah! Explota tal cual, la célula explota. es como el virus, de profesora, que Claro, como cuando les decía la lisis, ¿no? La lisis es la explosión celular. Sí, correcto. Se lisa. La célula se lisa cuando ingresa mucha agua. Son cosas que suceden. Y cuando hay muy poca agua, también le pasa algo a la célula. Por eso ella debe de buscar un equilibrio. Esa palabra de equilibrio nos va a acompañar en toda la ciencia. Se denomina la homeostasis, ¿cierto? Homeostasis es el equilibrio de las cosas. Jóvenes, se va a acabar ya el tiempo. Esa ha sido la clase del día de hoy. Vamos a continuar el día de mañana con este citoplasma.